Hola hermanos, buenas noches. Lo prometido es deuda. El día de hoy ya estamos transmitiendo en vivo para empezar con el tema que les habíamos comentado, que es el sacramento de la confesión, para tratar de demostrarlo bíblicamente y sobre todo pues hacer un poquito de conciencia lo que es este sacramento, ¿verdad? Así es, vamos a ver qué es lo que dice nuestra Santa Madre Iglesia y luego Luis, lo va a, con la Biblia, va a sustentarlo. Y se me olvidaba, mi nombre es Carlos. Es que acuérdense que somos principiantes, estamos aprendiendo a compartir la palabra de Dios, entonces a veces pues nos cuesta trabajo, poco a poquito, ténganos paciencia hermanos, Lo que sí tenemos muchas ganas de compartir la palabra de Dios y de que se pueda transmitir, pues como siempre ya saben, pueden hacer sugerencias y pues ahí vamos a estar todos, ¿vale? Entonces vamos a tratar de demostrar desde la postura de nuestra Iglesia Católica con algunos, porque hay más numerales. ¿Qué dice la Iglesia respecto al sacramento de la confesión? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es algo que realmente enseñó Jesús? Porque muchas veces habemos personas que no queremos creer que el sacramento lo dejó Jesús, porque ¿cómo es que cómo me voy a confesar con una persona igual o lo peor, ¿verdad? Decimos, o peor de pecadora que yo. Yo me confieso directo con Dios, Luis. Y yo me confieso directamente con Dios. Entonces hay que ver si hay alguna cita donde diga realmente si hay que confesarse con Dios o si hay que confesarse con los hombres. Pero bueno, vamos a empezar entonces desde la postura de la Iglesia Católica, que es lo que nos dice nuestra Santa Madre Iglesia, ¿vale? Para esto pues mi compañero y hermano en Cristo, pues Carlos, nos va a estar apoyando con esta parte del sacramento. Del sacramento, ¿va? Sale. Hay muchos, en el catecismo de la Iglesia Católica, hay muchos numerales que hablan sobre este tema, el sacramento de la reconciliación. Voy a tocar nada más 4. Ya si ustedes quieren, pueden tomar su catecismo y empezar a buscar un poquito más. Vamos a ver qué es un sacramento. ¿Qué es lo que nos dice nuestra Santa Madre Iglesia Católica de qué es un sacramento? Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituido por Cristo y confiado a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Dice, los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Pausa. Dan fruto. ¿Sigo? Sí, es que se está viendo al revés, ¿verdad? Pues yo lo volteé así. Es que aquí así como está. Ah, sí, a mí así salió, pero pues igual yo nomás le di play y lo... La vez pasada, perdón hermanos, vamos a ver si... Sí, no, eso no. Pues a lo mejor lo podemos hacer así. Y... caray, vamos a cortar. ¿O qué hacemos? Aquí está. Yo creo que lo vamos a tener que poner de esta manera. ¿Ya se ve derecho? Entonces, disculpen hermanos, fallas técnicas. Suele pasar. Compañero y hermano en Cristo. ¿Sale? Bueno, entonces, perdón, ahora sí, continuamos. Sí, les voy a leer otra vez el numeral. Lo voy a repetir. Vamos a ver qué es un sacramento. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituida por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensado la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con la disposición
requerida. Entonces, para recibir un sacramento nos dice que tenemos que tener la disposición que marca el sacramento. Eso es lo que dice nuestra Iglesia Católica. Vamos a ver otro numeral, que es el numeral 1441. La Iglesia Católica dice: solo Dios perdona los pecados, no el sacerdote. Solo Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados en la tierra. Esto lo podemos ver en Marcos 2:10. Después Luis va a profundizarlo, va a sustentar con la escritura. Proseguimos. Y ejerce este poder divino. Tus pecados están perdonados. Mas aún en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres. Vamos a ver si es cierto que hay una cita que diga que Jesús confiere ese poder a los hombres. Esto es lo que marca nuestra Santa Madre Iglesia. Pero ahorita más adelante vamos a ver si es que Jesús confiere este poder o se lo agenció la Iglesia o ¿Qué fue lo que pasó ahí? A ver si fue un invento de la Iglesia Católica o es algo que Jesucristo mismo instituyó, ¿vale? Sí. Dice: Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Vamos a ver otro numeral, que es el 1465. Dice: cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor, que busca a la oveja perdida. El del buen samaritano, que cura las heridas. Del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta. Del justo juez, que no hace acepción de persona y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. ¿Sí? El juicio de Dios es justo y misericordioso. Oye, Luis, tengo ahí aquí una pregunta. Uh-huh. Dice que Dios es justo y misericordioso. Pero entonces si yo el día de hoy me robo una bicicleta, mañana voy y me confieso. Y a los 3 días voy y me robo otra. Uh-huh. Voy y me confieso. Y al mes me robo un carro. Voy y me confieso. Al cabo Dios es misericordioso. ¿Se puede? Se puede, pero ¿qué estamos haciendo? Claro que se puede, todo se puede, pero estaremos actuando conforme a lo que Dios nos manda. Estamos abusando de la misericordia de Dios. Ahí estamos jugando con el sacramento, porque recordemos que para el sacramento de la reconciliación o la confesión debemos de tener en primera que nada pues ese arrepentimiento, ¿no? Ese corazón contrito, ¿verdad? De querer realmente dejar de hacer ese pecado. Entonces, si yo sé que voy a volver a cometer ese pecado, que ni siquiera lo voy a intentar, entonces estoy jugando con la misericordia de Dios, y eso es peor todavía, sí, porque ya estoy abusando de eso que Dios tiene tan grande. Y desgraciadamente Dios siempre es justo, nos va a llegar la justicia y ya no me va a gustar, porque la justicia de Dios también, así como la misericordia es grande, también la justicia de Dios. Entonces Dios nos perdona todo, pero no hay que abusar de eso. Me gustaría, Luis, que habláramos un poquito sobre la misericordia de Dios, uh-huh, porque a veces creo que la entendemos mal. Para eso me gustaría, Luis, que tocáramos Romanos 2. Romanos capítulo 2, versículo del 4 al 6. Dice así: ¿o desprecias tal vez sus tesoros de bondad, paciencia y tolerancia? ¿Qué sería eso, Luis? La misericordia de Dios. Es la misericordia, paciencia y tolerancia. Y tolerancia y la bondad. Bondad.
sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión. Sí. Por tu cerrazón de mente y tu carácter impenitente, vas atesorando contra ti ira para el día de la ira, cuando se revele el justo juicio de Dios, quien dará a cada uno cual según sus obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, Luis, ahí nos dice que si abusamos de la misericordia de Dios, si jugamos con ella, estamos atesorando, ¿cómo lo menciona? Aquí estamos atesorando la ira para el día de la ira. ¿La ira de quién? Pues de Dios. Cuando se revele el justo juicio, era lo que estábamos hablando hace unos segundos, del juicio de Dios, y el juicio de Dios es justo, y nos va a dar a cada uno lo que nos hayamos ganado. Entonces, sí, Dios es infinitamente misericordioso y te perdona. Sí, pero también es justo juez. ¿Y qué es la justicia? Dar a quien lo que merece. Entonces, no abusemos del sacramento. No abusemos. Sí, Dios te perdona todas las veces. Pero una cosa es ir al sacramento de la reconciliación con el dolor de los pecados, y otra muy diferente, pues es ir a burlarse del sacramento. Exactamente. Fíjate que me encontré un comentario de un sacerdote que me gusta mucho. Habla sobre la misericordia de Dios. Dice, la persona que hace ¿cómo se dice? Este comentario es San Alfonso María de Ligorio. Dice, la misericordia de Dios se usa con quien teme a Dios, no con quien la utiliza para no temerle. Creo que sí, la misericordia de Dios es para los que tienen ese temor de ofender a Dios, no lo que utilizan como excusa para vivir como ellos quieren. ¿Cómo ves esa cita, esa reflexión de este sacerdote? San Alfredo María de Ligoria. Exacto. Y muchos argumentan, es que somos débiles. Sí, cierto. Sí, somos débiles. Pero fíjate que hay una cosa. Hay una cosa que se llama facultades del alma. ¿Y eso qué es? Las facultades del alma es que tenemos memoria, entendimiento y voluntad. Sí, somos débiles. Donde hay hombres, donde hay humanos, hay pecado. Sí, es cierto, somos débiles. En nosotros está la concupiscencia. Donde hay humanidad, hay concupiscencia, hay maldad. Pero también tenemos esas facultades del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Memoria, que nos acordamos de cosas malas que hemos hecho, y otra vez. Entendimiento, sabemos que estamos haciendo algo mal. Y la voluntad, pues la voluntad que uno tiene para no volver a pecar. Entonces, ese esfuerzo por no volver a caer en aquel pecado, ¿no? Exacto. Siempre vamos a tener un pecado en el cual estamos cayendo constantemente. Es donde vamos a tener que luchar. Así es. Bueno, entonces ya Luis va a entrar en este momento de lleno, a ver si lo que dice la Santa Madre Iglesia se lo inventaron o si tiene algún sustento bíblico. Claro que sí. ¿Sale, Luis? Bueno, muchas gracias, mi Carlos, por apoyar. Y todavía no se va, aquí seguimos los dos. Este tema es de los dos, nada más que pues ahí nos vamos pausando, uno se va aplicando en una parte, otro en otra, pero el tema lo investigamos los dos. No es algo que yo piense ni que Carlos piense, es lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Nos agarramos del catecismo de la Iglesia Católica porque, como fue revisado por todos los obispos del mundo, una persona que quiera compartir lo que vamos aprendiendo, siempre es lo mejor que podemos hacer: usar el catecismo de la Iglesia Católica, documentos de la Iglesia Católica. Ha habido muchos documentos, entonces siempre estamos investigando todo eso para que no sea el pensamiento de Luis o de Carlos, porque el pensamiento de Luis y de Carlos puede estar errado. Entonces lo que vamos a transmitir es enseñanza de la Iglesia
qué dice la Biblia al respecto de lo que enseña la iglesia. Todas las dudas que tengamos sobre nuestra iglesia, sobre nuestra doctrina, siempre vamos a encontrar una respuesta. El día de hoy, pues esa respuesta la vamos a encontrar a esa pregunta que es el sacramento de la confesión. ¿Lo inventó la iglesia o realmente es algo que Jesús instituyó? ¿Ya se venía haciendo desde antes o se lo sacó de la manga la iglesia y dijo, vamos a hacer un sacramento que se llame confesión? Para eso me gustaría que nos aclararas qué es un sacramento, Carlos. ¿Sí lo leíste? Sí, ya ¿Sí? okay. Fue el primero que leímos. Quiero hacer un comercial, miren, este es el catecismo. Aquí se encuentra nuestra doctrina. Lo que dice la Biblia, aquí ya está explicado porque es muy fácil malinterpretar la Biblia. Por ejemplo, con esa Biblia, Luis se va ahí al mercado de su colonia y cobra el diezmo. Sí. Entonces, o sea, pero bueno, eso va a ser, es la interpretación, ¿verdad? Sí, entonces con el catecismo es la mejor guía que podemos tener. Ahí podemos ver si se debe de cobrar o no se debe de cobrar, pero ya es otro tema. Ya ese es otra historia. Bueno, entonces pasemos. Uno de los argumentos que más nos pueden poner a nosotros como católicos, hasta inclusive mismos católicos, no necesitamos estar en contra de alguna iglesia que no sea católica. A veces mismos católicos, por desinformación, por falta de acercarnos, porque todo el trabajo como católicos somos a veces muy fríos, muy tibios. Queremos que todo el sacerdote nos lo dé, el sacerdote nos lo haga, el sacerdote nos lo enseñe y nosotros a veces no queremos mover un solo dedo. Oye, mi Luis, y a veces hasta por una deformación de nuestra doctrina católica. Exactamente, porque sí. Muchos estamos deformados en nuestra doctrina. Diciendo algo que la iglesia no enseña. Exacto. ¿Verdad? Entonces, para esto, el ataque sobre por qué me tengo que confesar con otra persona, con otro ser humano, si Dios es al que ofendí y al que tengo que pedirle perdón. Sí, eso es real y es correcto. Cuando pecamos, ofendemos de entrada a Dios. Pero vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Si se necesita, se requiere, se ha utilizado un ser humano o es directamente eso con Dios. Vamos a ver, pero primero vamos a leer esta cita bíblica que es Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, 5. Con esta cita es donde nos dicen, ¿por qué te confiesas? ¿Por qué confías? Vamos a ver qué dice. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice aquí, maldito el hombre. ¿Por qué te confiesas con un sacerdote? Eres maldito. Entonces ahí es donde puede entrar lo que es la mala interpretación. ¿Por qué? Porque aquí lo que está condenando esta cita bíblica dice así: maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que por buscar ese apoyo en un mortal aparta su corazón de Yahvé. Yo te pregunto a ti, católico, cuando te has ido a confesar, ¿apartas tu corazón de Dios? ¿O es cuando más te acercas a Dios? Cuando te estás frente al sacerdote, ¿es cuando te acercas o te alejas de Dios? Es cuando nos acercamos. Yo sé que todos lo van a responder porque así lo hacemos quien creemos en el sacramento. ¿Qué está condenando? Darle una cierta potestad a otro hombre. Hazme una limpia, Carlos. Fíjate que mi esposa me dejó. Necesito que me hagas un amarre para que regrese mi esposa y nunca me deje de amar. Tráete una gallina. Vamos, y ese tipo de cosas son las que está condenando. Confiar en otro hombre para que las cosas que yo he perdido regresen a mí. Eso es a lo que se está refiriendo esta maldición. Porque si nos vamos así literal como dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre, pues de entrada no podríamos confiar en nadie. Yo no podría mandarle a mis propios hijos a la escuela porque estoy confiando en los maestros de que les están enseñando. Entonces, por confiar en los profesores, ya me estoy haciendo maldito. O cuando vas al médico. Cuando voy al médico, estoy confiando en el doctor, ya soy maldito. Entonces, cuando me subo a un taxi,
el conductor, ya soy maldito por confiar estoy poniendo mi vida en sus manos porque él está manejando. Entonces ahí es donde, ahí sería entonces, si lo vemos tal como dice la escritura, pues entonces estamos siendo malditos. Pero realmente no es así, es por esa causa, que si ponemos la confianza en un mortal y apartamos nuestro corazón de Yahvé, eso es lo que nos convierte en malditos, en darle ese poder al ser humano a través de la brujería, a través de muchas cosas, que no me quiero meter mucho en ese tema porque va a ser el siguiente tema, al rato se los confirmo, ¿vale? Entonces, con esa cita es con la que nos atacan. Ya vimos realmente cuál es el contexto de esa cita. Ay, santo Dios. Es una baraja ahora. Traigo mi baraja, pero bueno, ahorita vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice en la Sagrada Escritura. Vamos a ir viendo, vamos a ir poco a poquito. Espero ser un poquito breve. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice así: el que oculta sus delitos no prosperará. El que los confiesa y cambia obtendrá compasión. ¿Qué es confesar? Es reconocer, arrepentirme, Señor. Lo tienes que verbalizar. Dios ya sabe tu pecado. Completamente Dios ya sabe cuáles son tus pecados. Entonces lo que Dios está pidiendo es que tú reconozcas tu pecado. Eso es lo que Dios nos pide a través del sacramento. Eso es lo que en un momento dado, esto es del Antiguo Testamento, Entonces ya tenemos aquí que había que confesar, expresar verbalmente. La palabra, aquí no podemos meter otra palabra que no sea confesar. ¿Cómo se confiesa? Con la boca. No se confiesa con la mente. Con la mente es un sentimiento, es un sentir, pero confesar es verbalizar la palabra. Entonces ahí tenemos una de esas. Pero muchas de las veces que decimos, no, es que yo para qué me confieso si yo soy salvo. ¿Para qué me confieso si yo no tengo pecado? La sangre de Cristo ya me redimió, sí, pero si tú se lo permites, y cuando pecamos hacemos a un lado a Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Primera carta de Juan capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? ¿Te crees que no tienes pecado? Me creo que no tengo pecado, hermanos. Todos cometemos pecado. Esto incluye a los sacerdotes, porque siempre estamos criticando a nuestros sacerdotes, que son los que vigilan y nos ayudan todo el tiempo, y que realmente nadie hacemos nada por ellos. Son a los que menos ayudamos. Vemos a una persona en la calle y le damos una monedita, o que no ha comido le damos, pero ¿quién? Vamos con un sacerdote y padre, ¿qué se le ofrece? ¿Qué necesita? Y mínimo una oración. Hacemos misas por nuestros difuntos, también las hacemos, las ofrecemos, no las hacemos, las ofrecemos las misas, porque la misa es para Dios, pero la ofrecemos para que se acuerde del alma de un ser querido. Pero ¿qué pasa? ¿Y cuándo lo hacemos por el sacerdote? No lo tomamos en cuenta, pero es al primerito que señalamos nosotros. Y dice así, Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿tenemos o no tenemos pecado? Todos tenemos pecado, porque inclusive dice, si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Dios miente, y su palabra no estaría en nosotros. Ese pertenece al versículo 10. Si dijéramos que no tenemos pecado, sería como decir que miente. ¿De quién estamos hablando? De Dios. Y su palabra no estaría en nosotros. Entonces muchas veces decimos, sí, ya soy salvo y todo, yo ya no tengo pecados, espérate, porque seguimos. Si leemos un poquito la misma palabra de Dios, se van pidiendo que haya oraciones por la comunidad, para esa nueva iglesia naciente. Entonces no podemos decir, sí, la sangre de Cristo sí nos salva, pero ¿qué tanto quiero o qué tanto hago para que esa sangre me salve a mí? Al pecar yo estoy rechazando esa sangre salvadora de Jesucristo. Oye, pero Cristo ya murió por mis pecados. Es lo que primerito nos hacen
Dice, no, es que ya murió, claro que sí, pero tú lo estás rechazando esa salvación al momento que pecamos. Y para eso nos dejó, vamos a ver quién nos lo dejó. En el Antiguo Testamento podemos ver en el libro de Levítico, capítulo 5, versículo 5, qué es lo que pasaba desde el Antiguo Testamento. Levítico 5:5. Porque yo quiero alguien que me pueda decir si dice que hay que confesarse directamente con Dios. Yo no he encontrado la cita, si alguien la encuentra, pues bueno, pero sabemos realmente que no está. Lo que sí vamos a encontrar es que desde el Antiguo Testamento, Carlos, ya se venía haciendo efectivo ese sacramento, ese momento de confesar, y que no era directamente ante Dios, entre yo y Dios, no, era alguien que tenía que estar ahí para Así la es. expiación de mis pecados, Así es. No era algo que solamente, no, pues yo me confieso ante Dios y ya me perdonó. No, espérate, vamos a ver qué dice la Escritura, ¿vale? Sale, mi Luis. Dice así: el que es culpable de uno de estos casos, confesará aquello que ha pecado. Ah, caray, confesará aquello que ha pecado. Y presentará a quién, a Yahvé. Sí, a él fue al que ofendimos. Y aquí podemos decir, ahí está, mira, a Yahvé directamente. Presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja o cabra como sacrificio por el pecado. ¿Y qué más? Y el sacerdote hará así por él la expiación de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces son versículos 5 y 6, ¿vale? De Levítico 5 y 6. ¿Dónde está esa única conexión entre Dios y el hombre? Siempre aquí podemos ver que solamente es entre el hombre, Dios, porque a él es el que se le ofende cada vez que pecamos. Sí. Pero se ocupó un hombre, el sacerdote, y ahí lo podemos ver. Inclusive si nos vamos en ese mismo capítulo, pero nos vamos al 17 y al 18, dice así: si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, por eso es que no nos sabemos los mandamientos, creemos que ya estamos justificados, ¿verdad? Se hace culpable, cargará con su pecado, llevará al sacerdote, ¿a quién? Al sacerdote. Ándale, como sacrificio de reparación, un carnero del rebaño sin defecto según la valoración. El sacerdote, ¿Según qué? según valoración. La valoración. Ujú. Para saber qué tipo de ganado utilizar Depende Para la el pecado. para la expiación. Sí, exactamente, qué buen comentario, Carlos. O sea, depende el pecado que yo estoy cometiendo. El sacerdote es el que decía, vas a traerte Una este torta. ganado. No, ahora pecaste por esto. Sí. Ahora tráete un rinoceronte. Exactamente, porque el pecado era muy grande, ¿verdad? Así es. Me pregunto, ¿qué tendríamos que traer el día de hoy? Por nuestros pecados. Eso de rinoceronte es una broma, ¿eh? Pero yo creo que se me hace que hasta un elefante deberíamos de meter, porque los pecados que a veces cometemos ya no son los mismos de antes. Con Sí. eso de las redes sociales, Sí. la telefonía y todo eso, desgraciadamente hemos abusado de la misericordia de Dios con todo eso. Gracias. ¿Qué? Sí, por eso, como dice Luis, por eso el sacerdote tenía que saber el tipo de pecado para saber el tipo de ofrenda que tenía que llevar. Por eso es que, ¿y cómo lo iba a saber? ¿Por telepatía? No. No, porque había una confesión oral. Ujú. Por eso lo sabía. Muy buena aclaración, Carlos. A mí se me estaba pasando. Por eso es que los dos damos los temas, porque si a uno se le pasa una cosa, el otro salta. Si a mí se me pasa, aquí está mi amigo y hermano en Cristo, Carlos, y así nos la vamos, pues nos vamos complementando, ¿verdad? Si se dan cuenta, nunca competimos. ¿Quién sabe más? No, aquí los dos es la unidad como Dios nos pide, ¿vale? Dice así, en el capítulo 16 de Levítico, ahora les voy a dar otra cita. Levítico 16,
versículos del 30 al 34, vamos a ver qué nos dice la misma palabra de Dios. Recordemos que estamos viendo el Antiguo Testamento, donde ya había confesión de pecados, y decimos que donde dice que había que confesarse con un hombre pecador, ¿A poco los sacerdotes no eran pecadores, los del Antiguo Testamento? Ahorita nomás vamos a ver el Antiguo, vamos a dejar el Nuevo, a ver qué dice la misma palabra de Dios. Sí, mi Luis, ya había una prefiguración donde Exactamente. donde se hacía la expiación por medio de animales. Uh-huh. Pero al llegar Cristo lo lleva a la plenitud. Ahora Él es el Cordero de Dios que se entregó. Él es el sacrificio. Él es el sacrificio, exacto. Uh-huh. Perfecto. Exacto, ya con Cristo, todo lo que está diciendo Luis, con Cristo ya se lleva a la plenitud. Uh-huh. Por eso es la plenitud de los tiempos. Así es. Entonces dice así: porque ese día se hará expiación por ustedes para purificarse. Quedarán limpios ante Yahvé de todos sus pecados. Será para ustedes día de descanso completo en el que habéis de ayunar. Se trata de un decreto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote. ¿Cómo es el sacerdote? ¿Cómo tiene que ser el sacerdote? Dice aquí. Este versículo es muy importante, hermanos, porque a veces queremos tomar cosas que no podemos ni debemos, inclusive nosotros como católicos debemos estar muy al pendiente de no hacer cosas que no nos corresponden. Dice, hará la expiación el sacerdote ungido. O sea que no es una persona que había estudiado las Sagradas Escrituras y que las conocía al derecho y al revés. Tenía que ser alguien llamado por Dios ungido. ¿Sale? Y de manos consagradas para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre. Él se revestirá de vestiduras de lino, y las vestiduras sagradas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí que nos estamos dando cuenta que sí, se confesaba el pecado, pero ante un ser humano, ante un sacerdote. ¿Y cómo tenía que ser ese sacerdote? Ungido y de manos consagradas, no era cualquier persona. Entonces, si el día de hoy seguimos teniendo esa pregunta, ¿y dónde dice que te tienes que confesar con un hombre? Pues ya vimos varias citas que sí se confesaban, que aquí está escrito en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, ya vimos lo que nos dijo Carlos, qué tipo, que se confesaban esos pecados dependiendo el sacrificio que se hacía era dependiendo el pecado que se había cometido. Tenemos otro ejemplo claro de confesión, David, el salmista, porque inclusive él, no sé si sepamos todos, él cometió un pecado, ¿verdad? Se metió con la esposa de Urías. Urías era un soldado de él, ¿verdad? Un agente de su confianza que dijo, me gusta la mujer de Urías. ¿Y qué hizo? Mandó a Urías a la guerra, al frente, para que muriera en la batalla y poderse quedar con la mujer de Urías. Sí. Desde antes ya había caído en adulterio. Ya habían caído, exactamente, y estaba hasta embarazada, y por eso la quiso mandar. Entonces, él creía que nadie sabía su pecado, pero en eso le manda un profeta, Dios, llamado Natán, que reprende a David. ¿Y qué le dice ese profeta a David? Primero le cuenta una historia donde desde un ángulo o desde una perspectiva del campo, del ganado, ¿verdad? Donde él es el que pecó. Pero ya en el versículo 13, David le dijo a Natán, ya cuando lo reprendió, dijo, no, pues estás hablando de mí, de mi pecado, ¿no? Y David le dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David, también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa es la ventaja de ser católicos. Me consta que Dios me perdonó. Lo sé, la fe, claro que sí, es hermosa tener esa fe. Pero cuando yo escucho
que el sacerdote nos dice: yo te perdono, Carlos, yo te perdono, Luis, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tus pecados están perdonados. Es el momento en el que realmente descansa tu espíritu, se llena de gozo, tu alma está tranquila porque pues ya Dios te dio ese perdón que tanto buscabas. Y más cuando traes tanta basura cargando y que Dios te perdona. Y aquí vemos un claro ejemplo que Natán le contesta a David: no morirás, tu pecado está perdonado. Hijo del agua, y eso lo vivimos. Es más fácil no ser católico. ¿Por qué? Porque no tengo que aceptar mis pecados ante otra persona, sino nada más la soberbia de yo saberlo y no quererlo decir a los demás. No quiero confesar esos pecados hasta por soberbia. ¿Y cómo se lo voy a ir a decir a otro hombre igual o peor de pecador que yo? O sea, todavía nuestra soberbia es grande. Esa fue la de segunda carta de Samuel, o segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. ¿Sale? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces ahí vemos otra parte en los salmos. Fíjate nada más, ¿quién escribió los salmos? Pues David. Acabamos de hablar de David, entre David y Salomón. No sabría decirles honestamente este salmo que les voy a leer si es de David o es de Salomón, pero podemos pensar que si fue de David o si fue de Salomón, pues había comunicación ahí, no sé, ¿verdad? Pero fíjense, pongamos atención lo que dice este salmo, y es del Antiguo Testamento, Todavía no estaba el sacramento instituido por Jesucristo, pero ¿qué dice el mismo salmo? Dichoso al que perdonan su culpa. Dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. Ya no hay deuda. Ya tu pecado se cubrió, ya no debes nada, y dichoso eres porque se te perdonó tu culpa. Dichoso el hombre a quien Yahvé no le imputa delito. No le está diciendo: es que me debes, es que hiciste, es que el otro. Y no hay fraude en su interior. Guardaba silencio y se consumía mi cuerpo. ¿Cuántas veces no nos queremos acercar al sacramento de la confesión? Porque ¿cómo me voy a confesar con él? Si los padres son estos, si los padres son lo otro. Empezamos luego a señalar, pero no decimos lo que nosotros somos. Y si nos damos cuenta, aquí dice: guardaba silencio y se consumía mi cuerpo por el pecado. ¿Dónde dice? Salmo 21. Salmo 32. 32. Es el Salmo 32. Del 1 al 5, Guardaba silencio y se consumía mi cuerpo, cansado de gemir todo el día. O sea, todo el día traemos ese pecado, meses, días, años, que no nos confesamos, y ahí está ese pecado, y es una pesadez que se siente traer tanto tiempo un pecado, hasta que Dios nos da esa liberación a través del sacramento. Esa falta de paz, ¿verdad, Luis? Esa falta de paz que hace falta. Que ayer que estábamos platicando me gustó mucho la frase que dijiste, que uno se confiesa y luego comulga y te haces un sagrario. Yo no lo había visto de esa manera, pero esa frase que dijiste, me gustó mucho. Qué mejor ser un sagrario que tener el alma llena de Jesús. Sí. Es sí, hermoso. Es hermoso. Sí. Es hermoso. Te voy a poner una estrellita. Reconocí mi pecado. ¡Ping! Saludos a Ermita. Reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa. O sea, ya lo dije, lo confesé. Dice: reconocí mi pecado. Es lo primero que tenemos que hacer, reconocer nuestro pecado, el examen de conciencia para ir al sacramento, ¿verdad? Y no te oculté mi culpa. Me dije: confesaré a Yahvé mis rebeldías, y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice: confesaré a Yahvé mis rebeldías. ¿Cuántos pecados no le confieso a Dios en ese sacramento? Y absolviste, yo te absuelvo. ¿Qué nos dice el sacerdote? Yo te absuelvo. Yo, Carlos, yo, Luis, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y tú absolviste mi culpa y perdonaste mi pecado.
Dios no es como nosotros los seres humanos, que tú me la haces y mira, aquí lo traigo, aquí traigo lo que me hiciste, Carlos, ya te perdoné, pero no se me olvida. Sí perdono, pero no olvido. Exactamente, Dios no es como nosotros, porque a veces queremos hacer un Dios a nuestra mentalidad. Y Dios sí se olvida de nuestros pecados, hermanos. Dios se olvida, cuando te perdona, te perdonó. Esa misericordia que Dios nos da es tan grande que borra todo pecado, todo lo pasado. Y el día que vayamos a ser juzgados es por lo que no confesamos, por lo que no quise, por lo que se me olvidó. Pero siempre tener cuidado de no caer en no quise confesar. Por muy penoso que sea tu pecado, Dios ya lo sabe, hermano. Y el sacerdote lo único que hace es prestarle a Dios sus oídos. Entonces estamos viendo desde el Antiguo Testamento que ya había confesión, algo verbalizado, expresado, ¿sale? Y eso lo podemos ver. Entonces, ¿qué necesidad tiene Dios de que te confieses si ya lo sabe? Pues sí, Dios no tiene una necesidad de que se lo confieses, pero el bien es para ti cada vez que te confiesas, cada vez que me confieso, ¿va? Entonces, una de las primeras cosas que yo pongo así como que en problema, ¿no? Aquí, si nos están escuchando nuestros amigos y queridos sacerdotes, Carlos Guillén, el padre Hans. Pepe, el padre Hans, que por ahí nos han dado saludos y pues gracias, Dios los bendiga, nos acordamos de ustedes. Y esta parte va sobre todo dirigida a la comprensión del sacerdote, porque ya les decía yo, somos los primeros que señalamos al sacerdote, somos los primeros que los tachamos de muchas cosas. Y debemos de entender, Luis, que el sacerdote no es un ángel o un extraterrestre. El sacerdote está hecho del mismo barro que tú y que yo. Muchos dicen, es que los sacerdotes son pecadores. Uy, ¿a poco crees que eso lo descubriste tú? ¿Cuánto tiempo tiene la Biblia? Mínimo, 2000 años, vamos a ponerle. Sí. Pues ya 2000 años ya estaba descubierto eso, que el sacerdote es pecador. Sí, claro que es pecador, pero eso de ser pecador le impide ser sacerdote. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Entonces, esto es para todos esos sacerdotes que hemos señalado, que hemos siempre, en vez de apoyarlos, de hacer oración por ellos, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo señalamos. Y siempre somos tan negativos los hombres que lo que más se nos queda en la mente es lo malo. ¿Cuántos sacerdotes son buenos? A lo mejor hay 1000 sacerdotes muy buenos y uno que cayó. Pero ¿qué creen? Que nomás nos fijamos en el que cayó y nunca damos las noticias. Inclusive las noticias siempre son de lo malo y no de lo bueno. Las noticias jalan gente y jalan público por lo malo, no por lo bueno. Noticias de un sacerdote que cayó, luego decimos, sí, pues es que y todo mundo opinamos como si tuviéramos el derecho y fuéramos mejores personas que ellos. Por una vez que haya caído un sacerdote, toda su vida a lo mejor fue santo, y una sola vez que cayó, ya lo pusimos nosotros en la cruz, y ya lo estamos nosotros juzgando, y ya lo estamos recordando hasta el 10 de mayo. Sí, esto que dice Luis no nos debe de extrañar nada. Vamos a los apóstoles. Exactamente. Los apóstoles, ¿quiénes eran? O sea, uno negó a Jesús, uno vendió a Jesús. Exacto. O sea, vean el grupito que tenía, ¿verdad, Jesús? Unas finísimas personas. El otro era de esos, de Hacienda. Era el que cobraba los impuestos. Un recaudador. Mateo, Leví. Otro era Zelota, no recuerdo cómo se llama. Era una secta, ¿verdad? Sí, eran como sicario. Una especie de guerrillero, algo sí. así. O sea, vemos que de los apóstoles, pues no eran gente intachable, ¿no? Pero de ellos se quiso valer del hombre siempre. Del hombre pecador. Porque Dios hasta de lo malo saca cosas buenas. Exactamente. Entonces, ya lo dijo Carlos, hasta los apóstoles, desde los apóstoles, no, hasta desde los apóstoles. Y todos somos pecadores, por eso acuérdense de 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, que todos tenemos pecado. Aquel que diga que no tiene pecado, no tiene en él la verdad.
y el que diga que no tiene pecado está haciendo a Dios un mentiroso. Así lo dice versículo 8 y versículo 10 de Primera de Juan, capítulo 1. Ahora vámonos a Hebreos capítulo 5, versículo del 1 al 5. ¿Qué nos dice? Esto es para nuestros queridos llamados sacerdotes. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres. Caray, no es un ángel del cielo. De entre los no hombres. es alguien. Entonces lo agarraron del montoncito de los seres humanos. Exacto. Y constituido en favor de la gente, en lo que se refiere a Dios. O sea, es el puente de comunicación. Todo sumo sacerdote es tomado de entre el grupo de los hombres. No de los ángeles. No de los ángeles, exactamente. En favor de la gente, en lo que se refiere a Dios. Ese puente de comunicación. ¿Para qué? ¿Para qué es tomado de entre los hombres? Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Caray. Esto es Nuevo Testamento, Esto es Nuevo Testamento. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres para hacer el puente de comunicación entre Dios y el hombre, que ofrece sacrificios por el perdón de los pecados. Es capaz de comprender a los ignorantes, o sea, sí comprenden a los pecadores ignorantes. ¿Por qué? ¿Por qué tienen eso de que comprenden? ¿Por qué será? Y a los extraviados, dice. Porque también él se haya envuelto en flaqueza. Y a causa de esa misma flaqueza, debe ofrecer por sus propios pecados y lo mismo por los del pueblo. ¿Qué debe ofrecer? Sacrificios. Y nadie puede arrogarse. Bueno, hasta ahí, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos ahora sí a leerlo sin interrupción, porque a lo mejor me puse a interrumpir, pero vamos a escuchar la cita. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque también él se haya envuelto en flaqueza, y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Hebreos 5 capítulo 1 Hebreos capítulo 5, del versículo 1 al 5. Hebreos 5 del 1 al 5. Y dice así: y nadie puede arrogarse tal dignidad, nadie. O sea, yo no me puedo sentir o decir que yo soy sacerdote, a no ser llamado por Dios como Aarón. Es un llamado el sacerdocio. Un llamado ¿de quién? De Dios. Porque fíjense que hubo alguien que hasta respetó el sacerdocio. Fíjense bien el versículo 5. De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote. Tampoco Cristo. Sino que lo recibió de quien le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se lo dio su Padre. Ni Cristo se apropió de esa dignidad. Y a veces, muchas de las veces, porque empezamos a estudiar la Biblia, ya nos creemos pastores, ya nos creemos muchas cosas, ¿verdad? Profetas. Sí, cuando es un llamado de Dios. Y vimos que decía en el Antiguo Testamento: el sacerdote debe ser ungido y de manos consagradas. Ni Jesucristo se apropió tal dignidad. Y a veces el hombre sí nos saltamos las trancas, para que vean. Entonces ya vimos todo lo que dice el Antiguo y el Nuevo. Ya vimos que los sacerdotes tienen esa debilidad. Tienen también necesidades, también ellos sufren, también ellos lloran, también necesitan un abrazo de nosotros, porque imagínense recibir los problemas de toda la gente, todos los que nos confesamos con un sacerdote. Cuántas cosas no es. Ahorita voy yo y después va mi esposa. Yo le hablo de mi esposa y luego ella le habla de mí, y pensar que se tiene que quedar callado cada vez que, o sea, ellos deben inclusive hasta morir, ellos juran por ese secreto, el sigilo de no decir el pecado, ¿verdad? Sí. Entonces, es un gran peso el que ellos tienen, y debemos nosotros de orar por ellos, debemos apoyarlos en lo que más se pueda.
En vez de criticarlos, ya dejemos de criticarlos, ya dejemos, y no nomás a los sacerdotes, a toda la gente que va a la iglesia, a toda la gente que quiere cambiar. Decían por ahí, si así eres yendo a la iglesia, ¿cómo sería si no fueras? ¿Cómo seríamos si no fuéramos? A mí me ha costado mucho trabajo cambiar. Mi pecado más grande yo creo que es el de la lengua, la explosividad, el así rápido, como que me ha costado. Me he ido domando poco a poquito, Dios me ha ido bajando, pero son cosas. Entonces, ¿y quiénes son los primeros que nos dan esa guía? Los sacerdotes. ¿Qué haríamos sin esos sacerdotes que nos ayudan tanto? Así es, entendamos lo que dice la Escritura, dice, se hallan envueltos en flaqueza, o sea, sufren las mismas tentaciones que nosotros. No, ellos no por ser sacerdotes no van a ser tentados. Las tentaciones que a nosotros nos pegan es igual a ellos. Por eso debemos de orar por ellos y no estarlo señalando a cada rato. ¿Sáleme, Luis? Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a empezar a ver el momento culme de este sacramento, donde Jesús le fue dando forma a ese sacramento, ¿no? Cómo se fue formando, ya no una confesión del Antiguo Testamento, del Nuevo, o sea, ya lo que es un verdadero sacramento, algo que Jesucristo va instituyendo. Y para instituir un sacramento, así como la Eucaristía, así como la confesión, el bautismo, todos nuestros sacramentos, Jesús iba dando ciertas señales antes de convertir. Por ejemplo, cuando Jesús, bueno, es meterse con el sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Adelantarse, pero antes de que se hiciera ese milagro, ¿qué iba haciendo? Señales, dice San Juan. Ahí no dice milagros, dice señales. Todos los milagros que hizo en el Evangelio de San Juan son puros milagros, son puras señales, perdón. Entonces, por ejemplo, antes de Juan 6, que habla de mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no heredará la vida eterna. Antes de hablar de eso, hizo la multiplicación de los panes. Antes de hablar de eso, caminó sobre las aguas. ¿Qué quiere decir? Que con su cuerpo él hace lo que quiere y con la materia también él hace lo que quiere. Y después les avienta todo lo que lo que iba a hacer en ese pedacito de pan, ¿no? La conversión, sí. El milagro eucarístico. Entonces, igual para el sacramento de la confesión, Jesús nos va dando algunas señales de lo que va a ser al final un sacramento ya bien establecido por Jesús, y que la iglesia y los primeros padres lo han venido haciendo hasta el día de hoy. Soy beneficiario de ese sacramento y somos todos. El problema es que no lo queremos hacer. Exacto. Va, entonces nos vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Mateo capítulo 9, versículos del 1 hasta el 8. Primero voy a leer del 1 al 7 y luego voy a leer el último versículo, que es el importante. Entonces me voy a permitir leerlos así, de esta manera, del 1 al 7. Curación de un paralítico. Jesús subió a la barca, pasó a la otra orilla del río y llegó a su pueblo. En eso le trajeron un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: ¡Ánimo, hijo! Tus pecados te son perdonados. Punto número 1. Él no quería que le fueran a perdonar pecados. El paralítico, digo, pues yo sí estoy enfermo, Señor, sáname, ayúdame a pararme, porque ya me cansé de estar tantos años postrado en una cama, ya tengo llagas, ayúdame a levantarme, hazme ese milagro. ¿Y con qué sale Jesús? Tus pecados te son perdonados. ¡Ah, caray! Espérate, Señor, ya estoy cansado, échame la mano, necesito un milagro diferente. Pero no, Jesús le dijo: ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Hijo. Entonces algunos de los escribas dijeron para sí: este está blasfemando, Jesús, sabiendo lo que pensaban, dijo: ¿por qué piensan mal en vuestro interior? ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veas que el Hijo del Hombre
tiene poder en la tierra para perdonar pecados? Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver aquello, ahí me pongo pausa. Entonces vemos que lo que pasa es que le llevan al paralítico y en vez de sanarlo, pues le empiezan con perdonar los pecados. Aparte, o sea, ahí ya Jesús quiere demostrar algo, y demostrarlo delante de quién, de entre los escribas y los fariseos. Eran los que estaban junto al paralítico. O sea, él tenía que dar una señal grande de lo que iba a hacer y delante de personas que tuvieran un peso. Entonces, vamos a ver qué es lo que el contexto que nos dice. Que ese paralítico, que esas personas que estaban alrededor les dice, muchas veces hasta decimos, o hay personas que dicen que Jesús no es Dios. Dios es omnipotente, ¿no? Omnisciente, todo lo sabe, todo lo siente. ¿Y cómo supo que los escribas y fariseos lo que pensaban? Pues porque es Dios, así de fácil. Hay pequeñas señalas, pequeñas chiquitas, ¿verdad? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre, no dice el Hijo de Dios, qué raro, también ese es otro detalle. No dice el Hijo de Dios. A veces él dice que es el Hijo de Dios y aquí se le ocurre decir que el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque está en representación de los hombres. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, dice entonces al paralítico. Vamos a ver si de veras tiene poder, porque si tiene poder para perdonar los pecados y para hacer los milagros, quiere decir que sí tiene poder, que es un poder de Dios. Levántate, tome tu camilla y vete a tu casa. Entonces, ¿qué hizo el paralítico? Él se levantó y se fue a su casa. ¿Sucedió el milagro? Sí sucedió el milagro. La gente, al ver aquello, temió y alabó a Dios. Y aquí viene lo más importante, hermanos. ¿Quién hizo el milagro? Uno solo, ¿verdad? Jesús. Jesús es el que hizo el milagro, pero dice, temió y alabó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Porque ya metió plural. Si el que hizo el milagro nada más fue Jesús y está diciendo que dio tal poder a los hombres, entonces aquí estamos viendo que sí se dejó un poder a los hombres, ¿sale? Y Jesús tenía que demostrar que estaba ese poder en los hombres, por eso hizo el milagro y por eso primero dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, fíjense cómo en ese momento se empieza a dar ese poder a los hombres. Ahora nos vamos a ir al capítulo 20 del Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 20, versículos, algo que quieras compartir de eso. Adelante. Sí, seguimos. Sí. Juan 20, ese está hasta muy fácil de recordar. 20, 21, 22 y 23. Entonces acuérdense la cita. Juan 20, 21, 22 y 23, ¿vale? Dice así. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Estamos hablando de la resurrección, ¿verdad? Cuando se aparece a sus apóstoles. Se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz está con ustedes. Como el Padre me envió. ¿Cómo lo envió? Con un poder, ¿verdad? Que vimos aquí en Mateo 9. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en esta tierra para perdonar los pecados. Que es un poder que le dio el Padre. Con ese mismo poder va a enviar a sus apóstoles. Como el Padre me envió, también yo los envío. ¿Con el mismo poder, Luis, o con un poder menor? No, con el mismo poder. ¿Por qué? Porque dice, dicho esto sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Caray. Entonces, Jesús queda demostrado que tenía un poder. Con ese poder que Dios Padre le dio a Jesús en la tierra, con ese mismo poder se lo manda. Él ahora con ese poder a sus discípulos les dice, con el mismo poder que a mí me enviaron, ahora yo los envío a ustedes.
y sopló el Espíritu Santo. Entonces ya con ese Espíritu Santo, ya con el Espíritu Santo, no sin el Espíritu, esto es muy importante, con el Espíritu Santo les dijo, a quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengas, le quedarán retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, con ese poder, envió a sus apóstoles y les dio su Espíritu Santo para que recibieran el poder, porque recordemos que Jesús es hombre, pero también es Dios, y tenía, o sea, si son Trinidad, entonces tenía el Espíritu Santo, y les dio ese poder a través del Espíritu Santo, para que ellos ahora con ese poder que les dio el Padre, y que ahora Jesús se los transmite, ahora vayan a perdonar pecados. Entonces sí hay realmente en el Nuevo Testamento, Jesús aquí instituye el poder perdonar los pecados, les da esa autoridad y les sopló el Espíritu Santo. Tanta autoridad tiene Jesús, los apóstoles, perdón, que entonces aquí podemos ver en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 18, 18, Mateo 18, 18, Mateo 18, 18. Dice así: yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué quiere? Palabra de Dios. Te alabamos. Entonces ya con ese poder que tienen, ¿qué quiere decir? Que entonces cuando los apóstoles perdonaban un pecado aquí en la tierra, se reflejaba en el cielo. Para esas personas, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Yo te perdono, se perdonaba en el cielo. Se perdona, no se perdonaba. Yo no te perdono porque hasta que no cambies tu manera de vivir, vas a poder ser perdonado. No se perdonan los pecados. Entonces ve la autoridad que les está dando en el Nuevo Testamento. Oye, Luis, y lo instituye Jesús. ¿Y eso a quién se lo dijo? ¿A cualquiera o a alguien en especial? No. Aquí se lo dice a los apóstoles, pero también a Pedro. A los apóstoles, ¿verdad? Pero no se los está diciendo ni a Carlos, o sea, sino, acuérdense que eran sus apóstoles y había discípulos. Eso se lo dio a los apóstoles. ¿Sale? Entonces, ahí tiene mucho que ver hasta la sucesión apostólica, que ese es otro tema, pero bueno, aquí está demostrado que realmente tenían ese poder de atar y desatar, de perdonar y no perdonar los pecados. ¿Se les dio autoridad? Sí se les dio autoridad. Ahora, ¿cómo podemos demostrar si eso siguió? Inclusive en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 4 y 5, podemos ver cuando es el inicio de la vida pública de Jesús, aunque no era el sacramento de la confesión, pero ya estaba a través del bautismo. Podemos ver que sí ya se llevaba en el Nuevo Testamento este hábito de confesar pecados, pero todavía no estaba dada ese poder a los apóstoles, a los discípulos. Dice en el 4 y en el versículo 5 del Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice así: apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, tras confesar sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces también, Carlos, estaban ya se seguía acostumbrando que para esa conversión, si yo quiero esa conversión, regresar al camino de Dios, tengo que confesar los pecados. Y aquí está un ejemplo claro, antes de tener ese poder, pero ya se iba acostumbrando porque viene arrastrando el Antiguo Testamento. Estamos hablando del pueblo judío, de ese Levítico 5:5, que hasta San Juan Bautista, ellos seguían, ya tenían ese hábito de confesar, porque pues él estaba proclamando un bautismo en agua, ¿verdad? No era todavía el bautismo en el Espíritu Santo, pero sí teníamos, podemos ver aquí que se confesaban también los pecados, para el reconocimiento de pecados y empezar
a tener esa tristeza, ¿verdad? Ese corazón Sí. de tristeza por los pecados, ¿verdad? Cometidos. Entonces, si nos damos cuenta, sí hay. Ahora, ¿quieres hablar algo, Carlos? Sí, Luis, nuestra Iglesia Católica se basa en la Biblia, pero también en la tradición apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Que tradición viene de transmisión, Ujú. o sea, transmitir algo. Esa es su etimología de tradición, es transmisión de unos a otros, a otros. Entonces, esta tradición apostólica es la que nos dice que ya desde aquellos tiempos se venía haciendo la confesión. Otras iglesias no lo saben porque no tienen esa tradición, Ujú. pero nuestra Iglesia Católica está también fundamentada en la Biblia y en la tradición. La enseñanza de los padres. ¿De cuáles padres? De esos padres que fueron discípulos de los apóstoles. Ujú. Muchos padres de nuestra iglesia fueron discípulos de los apóstoles y tienen muchas cartas que nos sirven como guía. Inclusive que son los que nos dicen cómo interpretar la interpretación que le dieron a la Biblia, porque ellos eran los que habían recibido el evangelio oral, no Exacto, escrito, exacto. y ellos sabían el significado, por eso ellos mismos ¿verdad? Exacto. Sí, así es, Luis. Adelante. ¿Sí? ¿Ya es todo lo que quieres decir al respecto? Sí, Luis. Ok. Sí, es que a veces hablo mucho, ¿verdad? Pero parece que me quiero robar acá la atención de mi amigo Carlos. No, es que nos vamos turnando. Ya ven, la vez pasada le tocó un poquito darlo y la siguiente le va a tocar el hablar, así que voy a estar más calladito yo. Santiago capítulo 5, versículo 16. Entonces ya vimos que Jesús dejó ese poder, que tenía ese poder, después se los dio a sus apóstoles, y la iglesia primitiva, donde se seguía, ya después de la ascensión de Jesús, ¿qué seguía haciendo la iglesia? Pues lo vamos a encontrar desde Hechos de los Apóstoles, las cartas de Juan, todas las cartas paulinas, todas las cartas que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Era lo que siguieron haciendo después de que Jesús se fue. Entonces dejó Jesús instituido algo, y aquí vemos que se está haciendo aquello que se instituyó por Jesús, ese sacramento. Entonces en la carta Santiago capítulo 5 versículo 16 vamos a ver qué nos dice. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados. Caray, confiesen sus pecados unos a otros. ¿Sale? Y rezar, orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estamos viendo otra cita. ¿Y a poco creen que el sacerdote nomás está oyendo? Está haciendo oración, por todo lo que le decimos. Hacen oración. Entonces ya vimos, unos a otros. Claro, es un sacramento. Entonces ahora nos vamos a la segunda carta a los Corintios. Que eso está muy, muy padre, porque primera epístola, segunda de Corintios. Ya me pasé. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a ver qué nos dice. Sí. Capítulo 5, del 17 al 20. Dice así. Lo digo, esto lo dice San Pablo, es boca de San Pablo. Lo digo, que es palabra de Dios, sí, pero para ponernos en el contexto. Lo digo porque el que está en Cristo es una nueva creación. El que está en Cristo es diferente. El que ya dejó el pecado ya es una nueva creación. Pasó lo viejo y todo es nuevo. ¿Y los pecados de atrás? Goodbye, nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió. ¿Cómo se llama nuestro sacramento también? De la reconciliación. Caray, gracias, Carlos, no sabía. ¿Sacramento de qué, perdón? De la reconciliación. Vientos. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo
y nos confió, caray, el ministerio de la reconciliación. En efecto, Dios estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Cristo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, al tiempo que nos confiaba la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores, caray, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Entonces, cuando me estoy confesando en ese sacramento de la reconciliación, ellos están hablando como en el nombre de Dios. Por eso me dan la absolución en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos pues embajadores de Cristo. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les suplicamos, Fíjense, ya no digamos que no. En nombre de Cristo les suplicamos. Reconciliaos con Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reconcíliense con Dios, nos lo está diciendo Pablo, déjense reconciliar. Nosotros, ¿qué dice? Somos embajadores, o sea, hombres en la tierra somos embajadores de Cristo, ¿sí? El que representa a Cristo. Entonces quiere decir que si hay alguien, un ser humano, ya lo vimos en unas citas, ahorita lo estamos viendo, que es el sacramento, a ellos se les encargó ese ministerio de la reconciliación. Entonces, es real. ¿Y qué hacemos? A veces nosotros mismos andamos diciendo, no te confieses con un sacerdote. A veces, si no conocemos, cuando menos no les demos ideas a las personas, porque estamos haciendo muy mal. En Hechos de los Apóstoles, ya casi acabamos. San Juan, Hechos de los Apóstoles, 19, versículos 18 y 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 18 y 19. Dice así: muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas o sus pecados. Bastantes de los que habían practicado la magia renunciaron a los libros y los quemaron delante de todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos que después de Jesús se sigue haciendo eso, ¿va? Y luego vámonos a primera carta a los Corintios. Esto es muy importante, esta cita es muy importante, y no solo para la confesión, también para la Eucaristía. Primera de Corintios 11, del 26 al 32. Muy importante. Pues cada vez que coman este pan y beban este cáliz, anuncias la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. A veces nos queremos poner a comulgar cuando ni siquiera hemos confesado bien los pecados. Y esto es grave, es muy grave, porque dice por tanto, el que coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que cada cual se examine interiormente antes de comer el pan. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los católicos? Primero examinamos, nos confesamos para comer el pan dignamente, porque si no, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, sin estar consciente que en ese pedazo de pan está realmente la presencia de Jesús, cuerpo, sangre y divinidad ahí, real, no es simbólica, no lo vemos. Podemos ser como Tomás, ¿verdad? Que hasta no ver, no creer, pero si creemos, somos más grandes. Porque dichosos aquellos que creen sin ver. Lo único que vemos es un pedacito de pan, pero si creemos con nuestro corazón que ahí está presente Jesús en Eucaristía, cuerpo real, somos dichosos. Entonces creamos en ese sacramento.
Pero fíjense, aquel que coma el sacramento indignamente, por no haber hecho esa buena conciencia, por no haberme confesado, estoy hasta pecando, porque a lo mejor creemos en la Eucaristía, pero no creemos o no queremos aceptar la confesión. Pues aguas, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, se come y se bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes tantos enfermos y achacosos, y mueren no pocos. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Sin embargo, el Señor nos castiga para corregirnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que examinarnos para recibir ese sacramento, que es el mayor, el sacramento de los sacramentos. ¿Va? Entonces, ya vimos que tenemos que estar en gracia para poderlo recibir, ¿va? Entonces, y la misma carta de la de primera de Juan, primera de Juan capítulo 1 versículo 8, que es la que no sé por qué siempre la menciono, pero está, en muchas cosas la tenemos que mencionar. Ya la había mencionado, que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero ¿qué dice aparte? Dice: si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él, o sea Dios, para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si lo reconocemos, quieres recibir el perdón de Dios, tenemos que reconocer el pecado y purificarnos. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos de Él un mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces, ahí es algo muy, muy, muy fuerte esa parte que tenemos que reconocer realmente que somos pecadores y por lo tanto confesar. Ahí nos lo está diciendo esa misma carta. Y por último, casi por último, Lucas 17. Vámonos a Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 14. Se me hace muy, muy, muy importante. Para que vean los mandatos de Jesús, que ni siquiera Jesús se atreve a romper las normas del Padre. Jesús, vean lo que va a pasar. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 leprosos. Si recordamos la lepra, ¿qué estaba considerado la lepra, Carlos? No sé si te acuerdas. Como impuro. Eran impuros, pecadores, ¿no? Era un castigo por los pecadores que eran. Entonces, eso significaba la lepra. Eran pecadores, Un castigo de Dios, sí, por la impureza. Por la impureza, tenían una impureza. Así estamos nosotros, ¿verdad? Impuros antes de la confesión. Y levantando, dice, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, o sea, pecadores, llenos de pecado, que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Le imploraron a Jesús que tuviera compasión. ¿Y qué les dijo Jesús? Vengan, hijos, ahorita no se preocupen, yo los voy a alivianar, así como al paralítico de Mateo 9, también Jesús hizo lo mismo. Al verlos les dijo: id y preséntense a los sacerdotes. Pero yo le estoy pidiendo el milagro que me cure de esta lepra. Id y preséntense a los sacerdotes. Hicieron lo que Jesús les mandó, se fueron a los sacerdotes, se fueron esos leprosos y dice la misma palabra. Y resulta que mientras se iban o ya en el camino, quedaron limpios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está. Jesús mismo te dice: ve al sacerdote, obedece. A veces no queremos obedecer a Jesús. Si ahí nos está diciendo: ve al sacerdote. No, yo no voy con ese pecador. No, ese me cae gordo. Es que ese padre pide mucho. Y es que ese padre y es que esto. Y no obedecemos a Jesús. Y vemos que si obedecemos a Jesús, en ese camino se curaron esos leprosos. Ahí está otro ejemplo más
de que, ¿por qué no les hizo el milagro? Pues ya ahí estaba, o sea, ni siquiera les dijo, no, no vayan con los sacerdotes, ya ves que ni entienden lo que digo, les ponen cargas muy pesadas que ni ellos soportan, ¿verdad? No, no les dijo, vayan con los sacerdotes. Eso se hacía porque también, hasta donde recuerdo, ellos daban fe de que ya estaban curados, ¿sale? Pero Jesús no se saltó las trancas, y al contrario, como obedecieron a Jesús, el milagro sucedió. Entonces, pero ¿a través de quién? Del sacerdote. Inclusive Jesús mandó al sacerdote. Entonces esto es muy importante. Y ya para concluir, hermanos, hay una cosa muy importante. Si quieres creer en este sacramento, no estás obligado a creer. Pero si eres católico, dices ser católico y rezas el rosario y todo es muy bueno, pero si no tienes ese sacramento, está de por medio tu salvación. El mantenerte en pecado, y ahorita con lo de la pandemia, y si te da, al menos que estés en gracia, que estés perdonado de tus pecados. Entonces, si tú no quieres creer, pues no podemos hacer nada, y a veces no creemos, y realmente, ¿qué es lo que está? Ahora sí, para que lo leas, ahorita te digo. Entonces, vámonos al Evangelio, porque a veces pensamos que no todo Dios nos lo puede perdonar. Realmente Dios nos puede perdonar. Oye, es que aborté, hablábamos la semana pasada sobre el tema del aborto. ¿Dios te perdonará por ese pecado que tuviste? ¿Creen que nos pueda perdonar Dios a pesar de ese pecado que tuvimos? Si es que abortamos, lo que hayamos hecho, ¿verdad? Cada quien sabrá. Entonces, es que se me mueve. Como que no me gustó. Ahí está, ay, disculpen, hermanos. Dice así, Mateo 12, versículo 32. Mateo 12, versículo 32. Entonces, vamos a ver qué nos dice este evangelio, ¿verdad? Mira nomás, de a tiro nos robamos mucha cámara. Ahí está. Ya lo último, ya acabamos terminando, ¿verdad? Pero bueno, ¿mandé? ¿No? No, ahorita se acomoda, es que se está acomodando. Yo creo ya después, ¿verdad? Sí, es que va desfasado. Sí, va desfasado. Dice así, fíjense bien, hermanos. Mateo 12, versículo 32. Que al cabo que si no salimos, lo que importa es que se escuche bien la palabra de Dios, ¿vale? Dice así. Vámonos desde el 31. Por eso os digo que a los hombres se les perdonará todo pecado. ¿Y también el aborto? Todo pecado. ¿Y también matar? También. ¿Y también golpear a mis padres? También todo pecado. Todo pecado se les perdonará. Y blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces dice que hay un solo pecado que no se perdona, y es el pecado o es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué viene siendo esto? Se los voy a explicar y después lo voy a reafirmar con lo que nos dice la Iglesia Católica. Si yo no creo que en el sacramento de la confesión esté el Espíritu Santo actuando, porque recordemos que Jesús en Juan 20, 21, 22 y 23 les dijo, id ay, ya se me olvidó cómo dice, vayan por todo el mundo, a quien les sopló la paz esté con ustedes, y les sopló el Espíritu Santo. A quien perdonen los pecados se les quedarán perdonados, a quien no se le perdonen los pecados quedarán sin perdonar. Les sopló el Espíritu Santo. Entonces tenían el Espíritu Santo. Entonces el hecho de que yo no crea que en el sacerdocio, en ese momento de la confesión, está actuando el Espíritu Santo, si yo no creo que está ahí el Espíritu Santo, entonces como yo no creo, ¿qué pasa? Pues no me voy a acercar a la confesión, porque no voy a obtener el perdón de mis pecados.
¿estamos de acuerdo? Pero si yo creo que está actuando el Espíritu Santo en ese sacramento, en ese momento que está en el sacerdote ungido y de manos consagradas, que ahí está presente el Espíritu Santo, yo voy a obtener el perdón de mis pecados, porque todo pecado se me perdonará, excepto esa blasfemia de no creer que está actuando el Espíritu Santo en ese sacramento. Eso es lo que digo yo de parte de la iglesia, ¿sale? Ahora vamos a ver qué es lo que dice, ya con palabras exactas del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1864. Numeral 1864, Carlitos. Sí. ¿Qué nos dice, mi hermano? Dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. No hay límites a la misericordia de Dios. Pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Es lo que dice el numeral 1864. Deliberadamente, o sea que yo consciente de lo que estoy consciente de eso, no me acerco al sacramento y no me voy a arrepentir. ¿Por qué me voy a arrepentir? Si el andar con otra mujer que no es mi esposa está bien a gusto, no, ¿para qué me arrepiento? Después me arrepiento, ahorita no, después sí. Está bien chido el cotorreo ahí. Entonces no me voy a acercar al sacramento porque no estoy dispuesto a dejar lo que estoy haciendo. Muchas veces ponemos de pretexto que los sacerdotes esto, que los sacerdotes lo otro, pero lo que realmente está en el fondo es que no quiero dejar ese pecado y por eso no me acerco. Eso es lo que hacemos muchas veces y empezamos a aventar culpas. Siempre aventamos las culpas para todos lados y no reconocemos nuestro pecado. Y como no lo reconozco, no me acerco y no se me perdona. Sí. Perdón. ¿Un qué, perdón? Un endurecimiento. Un endurecimiento del corazón. Es lo que conlleva. Entonces, hermanos, perdón. Sí. Respecto a esto, pues cada quien está. Ya les tratamos de exponer las citas. Ya les tratamos de exponer lo que dice la iglesia, Carlos y yo. La decisión es tuya, si quieres creer en ese sacramento. La decisión es tuya si estás dispuesto a dejar ese pecado, si estás dispuesto a hacer ese sacrificio para ser una mejor persona, si estás dispuesto a orar por tu sacerdote, que él es el puente de comunicación. Ese sacerdote también se está exponiendo a la pandemia para irte a confesar o para recibirte y te confiese. Y aún así él lo está haciendo. Tenemos que ser, a partir de hoy, pues diferentes con nuestros sacerdotes, ¿no? Apoyarlos lo más que se puedan, comprenderlos y rezar por ellos. Entonces, este tema, pues, va dirigido y con amor a todos los católicos, porque hay unos que estamos como que me decido y como que no me decido, ¿verdad? Sí. Entonces, hacerlo y pues nosotros, como siempre, les agradecemos el tiempo que nos hayan escuchado. Gracias a todos por escucharnos, a Claudia, a nuestro amigo Fer Pato Arellano que nos está ayudando ahí a compartir las citas las citas bíblicas que pusimos. Un saludito, mi Fer. Él es el que nos está ayudando, la esposa de Carlos que está presente, y mi esposa también que es muy penosa. Pero aquí estamos reunidos tratando de compartir la palabra de Dios, ¿vale? A nuestros queridos sacerdotes pues les mandamos un gran abrazo, los queremos mucho, Padre Pepe, Padre Carlos, Padre Hans, y si hay algún otro que no sabemos pues también les mandamos un gran abrazo. Esperemos Padre Luis Antonio Núñez, franciscano. Ok, fíjate ahí también un saludo, bendiciones, denos su bendición para que lo que estemos compartiendo, no estamos enseñando, estamos compartiendo, porque la enseñanza ya hubo quien se quemó las pestañas para definir esto. Nosotros nada más transmitimos, no tuvimos que estudiar
exagesis, ni hipernáutica, no, nomás es dedicarle tiempo, mucho tiempo a esto, que te guste, que te encante y que lo quieras compartir. Dios te regala ese don de esforzarte. A cada quien nos da un don diferente, ¿no? Y bendito Dios, pues a nosotros nos ha dado ese don de esforzarnos por querer transmitir esto que estamos haciendo. El siguiente tema lo va a dar Carlos, como que nos damos un tema tú y un tema yo, un tema tú y ya nos vamos apoyando. El culto a la mal llamada, aclaro, mal llamada Santa Muerte, ¿sale? Muchas veces decimos que no es mala porque hasta tiene el rosario, y ahí está la Biblia junto a la Santa Muerte, a la Niña Blanca, no es malo, pues hasta el rosario y el Padre Nuestro lo rezamos. ¿Cómo nos confunden? Y no sabemos. Entonces el siguiente tema va a ser la Santa Muerte. El culto es católico, es aprobado por Dios. Entonces ahí, para que estén al pendiente, esperemos que a lo mejor sea antes de la semana esta vez, ¿verdad? Sí. Para que se queden picaditos, les voy a decir lo siguiente: el culto a la Santa Muerte, a la mal llamada Santa Muerte, es un culto al demonio. Uh-huh. Para que se queden picados y aquí nos vemos la próxima semana, primero Dios. Sí, y un saludo a todos los que nos están viendo, pues bendiciones, gracias por seguirnos, compartan el video. Es tratar de evangelizar, ¿no? También por ahí vamos a estar dando algún tema de crecimiento espiritual, de sanación espiritual. Por ahí hay muchas cosas, hay mucho trabajo, gracias a Dios. Pues son 2000 años, ¿verdad? Nomás del Nuevo Testamento para acá, para que aprendamos todo y para que sepamos todo, pues está canijo. Pero bueno, pues aquí vamos a andar, hermanos, y gracias a los que nos siguen, gracias a los que nos comparten, a los que nos escuchan y a los que nos critican también. Estamos críticas, a veces no nos gustan las críticas cuando son de mala fe, pero cuando son de buena fe, como nuestro amigo Pato nos ha hecho muy buenas críticas, ánimo, para eso se siente eso de, oye, mi hermano, te aconsejo que esto, no hagan esto, ¿cómo ves? Ah, pues órale, Carlos, yo le digo, él me dice y así. Y de eso se trata. Ahorita pues está la esposa de Carlos, mi esposa, y pues también al rato nos retroalimentamos, ¿verdad? A ver qué nos dicen ahora nuestras queridas esposas. Pues bendiciones, ahí estamos en contacto, hermanos, y algo que quieras despedirte antes de... Pues sí, los esperamos para el próximo video y va a estar muy, muy interesante, porque recuerden que el demonio se disfraza de ángel de luz. Entonces, mucho cuidado, les recomiendo que no se pierdan ese tema. Ese tema está muy bueno, muy entretenido también. Y bueno, pues muchas gracias, hermanos. Recuerden, en cuanto puedas, haz tu examen de conciencia y confiésate que la misericordia de Dios es tan grande que te va a perdonar, pero con la consigna de no volver a pecar. Aunque caigamos, bueno, pero si tenemos esa mentalidad de no volver a pecar, ánimo. La misericordia de Dios es grande, ahí está puesta, nada más cosa de que nosotros querramos, que seamos humildes en aceptar nuestros pecados y humildes en confesarlos. Y Dios ahí va a actuar en nosotros con esa gran misericordia. Bendiciones y ahí estamos en contacto. Muchas gracias a todos y que pasen buenas noches. Buenas noches.